Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Todopoderoso porque nos ha estado guardando, nos ha estado bendiciendo y porque realmente el Altísimo se está manifestando de una manera maravillosa. Por todos aquellos que están entregando su vida al Creador, me alegro mucho. Se está manifestando el poder del Altísimo en este momento y su pueblo está siendo muy bendecido. Se están realizando maravillas en medio de todos. Bendito el Creador. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante, que es el séptimo mandamiento, que dice: no adulterarás. Quiero que hagamos un análisis crítico de este mandamiento, porque hay muchos aspectos de la vida humana en la que este mandamiento se está quebrantando. Es un mandamiento que no solamente se quebranta en cuanto a la parte familiar, la parte sexual, sino también en cuanto a la parte moral, la parte ética, la parte social y en cuanto también a la enseñanza de la Escritura. Hay muchos matices de este mandamiento que se están violando. Por ejemplo, en el libro de Devarim nos dice la Escritura lo siguiente: y Yahweh habló a Moshe diciendo: ten cuidado de hacer todas las cosas que yo te he ordenado. Obedece todo lo que está escrito en este libro de la Torá y no te apartes de él ni a derecha ni a izquierda. No agregues nada de el contenido de este libro. No le agregues nada al contenido, ni tampoco quites de él. Cuídate de obedecer todo como yo te lo he ordenado, para que te vaya bien a ti, a tu descendencia sobre la tierra, y vivan largos días para que sean bendecidos. ¿Qué es el adulterio? Bueno, adulterar tiene varias definiciones. Una dice: obrar en contra de la naturaleza, alterando la composición genética, por ejemplo, de un ser vivo, sea animal, sea humano, una planta. Esa es una forma de alterar, de adulterar. Si nos vamos a la parte legal, adulterar también es malinterpretar un texto de la ley humana o divina, haciendo dar a entender algo que el texto no dice. Adulterar también es agregar al contenido de un escrito no solamente una interpretación falsa, sino palabras que no están incluidas en el original. Cambiar la estructura interna o externa de forma antinatural. Eso es adulterar. ¿Por qué se está descuidando tanto el núcleo familiar?
¿Por qué se está dejando a un lado la justicia? ¿Por qué se está dejando a un lado la rectitud, la honra? ¿Cuál es la razón por la que se está dejando a un lado lo correcto? Se deja a un lado lo honorable, lo verdadero, y se trae la falsedad. Hay un detalle. El fundamento principal de la sociedad humana, terrenalmente hablando, es la familia. La familia, varón, mujer, unidos en matrimonio con sus hijos. Para que una sociedad crezca, se multiplique, se fortalezca, se necesita la unión del varón y la mujer. Para que esa unión se crezca y se fortalezca, se necesitan principios morales, principios éticos, principios espirituales, principios sociales, principios económicos, de todos los ámbitos. Para que hayan bases sólidas, se necesita que se conozca la vida. La vida es el Todopoderoso, como hemos venido diciendo. Dice la Torá que el Creador nos enseña que la luz es diferente de la oscuridad. Las tinieblas son diferentes a la luz. Una de las cosas que el Altísimo hizo en la creación fue dividir, separar la luz de la oscuridad. Lo puso aparte, las puso aparte. Y se separó la luz de las tinieblas. Por eso dice, hubo día y hubo noche. Dice la Escritura, ¿qué comunión puede haber entre la luz y la oscuridad? ¿Qué convenio o qué alianza puede existir entre Belial y Mashiach? Ninguna. La verdad siempre será verdad, la mentira siempre será mentira. ¿Qué es el adulterio? Es tratar de mezclar, hacer un híbrido entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre lo falso y lo verdadero. No toda unión es correcta. Por ejemplo, nosotros, el Creador nos enseña que un varón creyente, obediente de los mandamientos, no debe practicar el fraude, no debe engañar, no debe ser deshonesto, no debe alterar el contenido legal de un escrito para favorecerse a sí mismo, no debe hacer negocios de manera deshonesta para adquirir riquezas de esa forma. No debe buscar obtener ventaja de forma tramposa sobre otros. Si la Escritura me dice a mí que debo ser un varón íntegro de corazón, que ame honestamente al Creador y a mi prójimo, que no debo guardar rencor, que no debo vengarme, que debo perdonar, que no debo hacer acepción de personas, pero al mismo tiempo también me dice que no siga las prácticas inmorales, perversas, deshonestas de las naciones, que haga diferencia entre lo que es puro y lo que es sucio, entre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Por qué entonces al ser humano le gusta tanto
no ser íntegro. Si yo sé, por ejemplo, si soy un mercader, si soy un comerciante, si yo sé que una libra de arroz está compuesta por 500 gramos, ¿por qué yo voy a alterar la medida de peso en el comercio para vender 400 gramos como si fueran 500? Eso es adulterar. Si yo sé que la ley dice, voy a poner un ejemplo, que por una violación de una norma de tránsito la multa son 500.000 pesos, ¿por qué yo voy a alterar la norma dándole un soborno, digamos, a un miembro de tránsito para no pagar la multa? Eso es adulterar, alterar para favorecerme yo. Si yo sé que una familia necesita de un varón, de una mujer, de hijos, de respeto, de bases morales sólidas, de una economía sólida y sobre todo de tener una espiritualidad, una identidad espiritual definida. Si yo sé que la violencia hace daño, ¿por qué practico la violencia? ¿Por qué voy a cambiar yo el contenido de la base? Y sé que con eso me puedo destruir. Si yo me dedico, digamos, a la construcción y yo sé que el máximo peso de una casa familiar está alrededor de 500 kilos o 1000, y que las bases deben estar entre 60 y 100 metros de profundidad para que no se caiga. Y si yo sé que el diámetro de las varillas de hierro está entre 50 y 60 pulgadas para sostener el concreto, y si yo sé que se necesitan 8 o 10 hombres para levantarla, estoy dando medidas aproximadas, yo no soy arquitecto. ¿Por qué tengo que alterar las medidas, poner más o poner menos, siendo que sé que voy a provocar un accidente? Alterar el funcionamiento natural de las cosas, eso es adulterar. Si yo soy vendedor de leche y yo le digo a usted que yo le estoy vendiendo leche pura, tanto líquida como en queso o un yogur, y le estoy diciendo es 100% leche, porque tengo que agregarle agua, porque tengo que agregarle otra cosa que no debo agregarle? Porque es diferente cuando yo te digo, te estoy vendiendo una ensalada de fruta y tiene uvas, tiene piña, tiene banano, un ejemplo. Pero resulta que te digo que la ensalada contiene piña, pero tú no ves la piña por ningún lado. Estoy alterando el componente. Se llama adulterar, falsificar algo.
La escritura me dice, no cometerás adulterio. Mire que eso también va muy relacionado con no mentir o no levantar falso testimonio. Eso lo veremos más adelante. Cuando yo sé, por ejemplo, que la ley prohíbe que determinado producto se le venda a los menores de edad, la cerveza, el cigarrillo, no se le puede vender a los menores de edad. Y aún así, el comerciante, para no perder la venta, le vende a los menores de edad un producto que sabe que la ley dice que no se le puede vender a los menores de edad. Está adulterando, está contradiciendo, está llevando a la contraria. El texto de la escritura dice, no le agregarás nada, ni le quitarás de lo que yo te estoy enseñando. Si la escritura me dice, por ejemplo, hablando ya de la Torá, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Elohim es uno, y por ningún lado se habla de 3, ni de 4, ni de 10, porque yo enseño doctrinas que no tienen nada que ver con la escritura. La escritura no habla de la Trinidad. Y hay millones que enseñan sobre la Trinidad y te dicen que la escritura habla de la Trinidad, pero la escritura no habla de la Trinidad. Te dicen que el ser divino es la unión de 3 personas diferentes, cuando la escritura deja claro que el Ruach HaKodesh no es una persona, sino la manifestación de los dones del Todopoderoso. La escritura me dice, por ejemplo, mientras existan el cielo y la tierra, ni una yod ni una kotz pasará de la Torá. Todo debe ser cumplido. Pero hay quienes enseñan que X mandamiento no se debe obedecer, que porque eso está abolido o porque no es para mí. La escritura me dice que un varón creyente no debe unirse en matrimonio con una mujer que no es creyente ni obediente a la Torá. Que una mujer creyente no se puede unir en matrimonio con un varón que no es creyente. Y aún así hay matrimonios mixtos. La escritura dice que la mujer debe permanecer casada hasta el día en que su marido muere, si los dos son creyentes, ¿cierto? Dice y solamente puede volverse a casar cuando su marido muera. De lo contrario será llamada adúltera. Pero entre muchos de los creyentes se aceptan divorcios y recasamientos. Y divorcios por cualquier cosa. Cuando la escritura dice que la única causa válida delante del Creador para un divorcio es el adulterio comprobado. O el hecho que, además del adulterio, el varón le pega a la mujer, no le provee las necesidades económicas, morales, afectivas que ella necesita, lo que ella requiere, sino que se divorcian por cualquier cosa. El divorcio se convirtió en una llave para generar riqueza y se convirtió en un negocio también. Por cualquier cosa, los terapeutas de familia están recomendando divorcios, como se recomienda un yogur o una camisa de marca X
El Todopoderoso es celoso y Él dice que todo lo que se enseñe acerca de su palabra debe ser tal como Él lo ha revelado. Pero muchos añaden a la Escritura cosas que no están en la Escritura, como por ejemplo el recasamiento. En el libro del profeta Malaquías, la Escritura nos enseña lo siguiente. El Altísimo nos dice: el que ama el divorcio se cubre de violencia y de vergüenza. He aquí que Elohim procuraba de vosotros descendientes puros, pero ahora sus hijos son impuros debido a eso. Dice la Escritura en el libro de Nehemías que una de las razones por las cuales la ira del Todopoderoso cayó sobre los hijos de Israel es porque los varones israelitas se rebelaron contra el Creador desobedeciendo sus mandamientos y se casaron con mujeres de otras naciones que no amaban al Creador, que eran idólatras y practicaban hechicería y otro tipo de transgresiones. Iban contra todo acto natural. Dice que también las mujeres israelitas se casaron con varones que no eran israelitas. Ahora, si yo soy un varón, por muy israelita que sea, que no obedece Torá, yo no obedezco Torá, yo no temo al Todopoderoso, no obedezco sus mandamientos. No me interesa obedecer sus mandamientos. Estoy en desobediencia completa. Pero mi apariencia dice que delante de todos yo obedezco Torá. Mi esposa sí obedece Torá. ¿Sí? Pues resulta que como yo no obedezco Torá, yo no soy un verdadero hijo del Altísimo porque no le obedezco. Si mi esposa sí obedece Torá, ella sabe que yo no soy íntegro delante del Creador. Entonces eso también se llama adulterio. Que un incrédulo sea pareja de un creyente, eso se llama adulterio. Que una persona, sabiendo que el delito que cometió, de acuerdo a la ley del hombre, por ejemplo, determina que pague 30 años de cárcel, pero por debajito de cuerda hace todo lo posible para solamente pagar 5 y salir bien librado. Eso se llama alterar, adulterar. Es cambiar el componente original para hacer las cosas a mi conveniencia y no como corresponde. La Escritura, hablando también de eso, dice: no sembrarás en tu tierra 2 tipos diferentes de semilla, no harán cruces de semilla. La Escritura dice que cuando un varón y una mujer se unen, los dos son uno solo, a nivel espiritual y a nivel humano. Entonces, por eso decía, si yo soy un varón que obedece Torá, porque tengo que buscar esposa donde sé que las mujeres no obedecen al Todopoderoso, no tienen principios ni valores en la Torá. No hay respeto por el Creador en ellas porque no les interesa. Estoy cometiendo adulterio, estoy yendo en contra de una orden del Creador, estoy alterando lo que la Escritura dice solo para complacerme a mí mismo. Y si yo digo, no, es que esto no es para mí, pero yo digo al mismo tiempo, yo soy creyente y yo hago la voluntad del Altísimo, me estoy engañando. ¿Ven? La Escritura dice: no añadirás nada a lo que yo te he ordenado, ni tampoco le quitarás nada.
Harás todo como yo te lo he ordenado. Cuídate de hacerlo, para que tú seas bendecido. No es el Altísimo el que tiene que complacer al ser humano. No es la voluntad del ser humano superior a la voluntad del Altísimo. Si yo sé que, por ejemplo, se firma un contrato laboral por 5 años en el que yo soy el dueño de un almacén de ropa, por ejemplo, y en ese contrato de 5 años se estipula que al varón o la mujer que yo le dé empleo, el contrato mínimo es de entre 3 y 5 años, por ejemplo, mínimo de 3, el máximo de 5, y que la paga es mensual y que corresponde, digamos, a 1.000.000 de pesos mensuales. ¿Por qué yo tengo que cambiarle el sueldo a mi empleada? ¿Por qué tengo yo que alterar y decirle, bueno, es que pasó esto y pasó aquello y ya no le puedo dar el trabajo 5 años? Hablo cuando se actúe de forma fraudulenta. El contrato es de 5 años, pero yo solo le doy trabajo por 2 años y la despido por causa injustificada. No le doy una razón, sino que la despido. Y aparte de eso, no le pago lo que corresponde. Eso se llama adulterar, alterar la situación. Cuando se hacen las cosas en contra de la voluntad del Creador, ahí no hay bendición. Miren lo que la Escritura dice. En el caso del rey Shlomo o Salomón, se casó con mujeres que no eran israelitas, que no amaban al Creador, que tenían prácticas en contra de la naturaleza, en contra de la Torá, en contra de la lógica, en contra de la razón y de toda clase. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando él era viejo, sus mujeres torcieron su corazón y él no fue íntegro para con el Eterno, no fue íntegro para con Yahweh, su Elohim, como lo había sido su padre David. Si una persona altera un contenido de un producto o de una acción sin tener justificación, sino simplemente por capricho, está adulterando. ¿Qué necesidad tengo yo de ir en contra de la naturaleza, en contra de la lógica, en contra de la razón? ¿Solo por satisfacer mis deseos personales? ¿Lo que a mí me gusta? Quien hace eso se destruye a sí mismo. Les voy a poner un ejemplo. La Escritura dice: yo soy Yahweh, Elohim. Antes de mí no hubo Elohim alguno, no lo habrá después de mí. Mi honor y mi honra yo no lo comparto con nadie. Yo no le doy mi honor a ídolos. Y también dice en la Torá: no sigan ustedes las prácticas de otras naciones, de otros pueblos, hagan todo como yo se lo he ordenado. Pero resulta que yo tomo 3 o 4 principios de la Torá, luego tomo 3 o 4 principios del hinduismo, luego tomo 3 o 4 principios del materialismo, de la cienciología, cosas totalmente distintas unas de otras, y hago una mezcla. Tomo el confucianismo, tomo el taoísmo y otros ismos
y lo mezclo con la enseñanza de la Torá. Entonces la gente me va a decir al final, oiga, pero ¿usted qué es lo que practica? ¿Cuáles son sus creencias? Porque tiene un poquito de judío, tiene un poquito de budista, tiene un poquito de hinduista, tiene un poquito de taoísta, de cienciólogo, de ateo, de todo un poco y no se sabe qué es. Eso se llama hacer una amalgama, hacer sincretismo, y eso es una forma de adulterar. El Creador espera de ti y de mí integridad en todas las acciones de la vida. ¿Quieres que tu familia sea próspera? Sé íntegro. ¿Tú quieres que tu matrimonio funcione? Entonces edifica tu matrimonio con todos y cada uno de los componentes de la Torá. No tomes mezclas del mundo y las traigas a tu casa. No tomes cosas extrañas. No mezcles lo falso con lo verdadero. No trates de unir la oscuridad con la luz, porque no va a funcionar. Una persona desobediente a la Torá, un incrédulo, alguien al que no le interesa obedecer la Torá, por mucho que el mundo diga que es una persona de moral alta, delante del Creador es un infiel, es un idólatra. La luz y la oscuridad no se mezclan, la verdad y la mentira no se toman la mano. El problema de muchas familias que se están destruyendo hace mucho tiempo es precisamente eso, porque no se están edificando bajo los preceptos del Todopoderoso. Si la mujer es obediente a la Torá, el varón no lo es. Y aunque la mujer diga, con el ejemplo que yo le dé, yo puedo hacer que él crea en el Altísimo y obedezca. Eso solamente pasa 1 en 1.000.000. Por mucho que el varón diga, yo con el ejemplo que le dé a mi mujer va a aceptar al Creador. No. Cuando tú tomas leche pura, te nutres, te alimentas. Si tú tomas, por ejemplo, el coco y lo licúas y haces leche de coco, te tomas la leche de coco y tú dices, tú sabes que es leche de coco, pero tú después llegas y le pones otra cosa distinta, hasta que la leche de coco ya no es leche de coco y no se sabe qué es. Si tomas la leche de vaca y le agregas agua y luego le agregas vinagre y luego le pones vino, y la vas a dañar. Va a llegar un momento en que se va a cortar, se va a desperdiciar por completo. ¿Por qué muchos de nosotros estamos desperdiciando nuestra vida? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no crecemos moralmente? ¿Por qué no crecemos intelectualmente? Porque estamos haciendo mezcla de las cosas puras, las cosas kadosh, con las cosas inmundas. Estamos adulterando. ¿Qué le pasó a Sansón? Se unió a mujeres incrédulas. ¿Cómo terminó? ¡Ay, el Creador me perdona! Por supuesto que el Creador perdona. Pero el perdón no es libertad de las consecuencias. Se sufren las consecuencias. Al rey David lo perdonó por cometer adulterio,
Pero el rey David perdió 4 hijos. Bueno, 4 que murieron y perdió una hija más. Perdió a Tamar, que fue abusada por uno de sus propios hermanos. Se vio lastimado en 5 hijos. Y aunque el Creador lo perdonó, siempre le quedó la mancha. David, el adúltero. Pensemos lo siguiente. Dice la Sagrada Escritura: no añadirás nada a lo que yo te estoy enseñando, ni quitarás de él para que te vaya bien. ¿Qué pasa con los líderes religiosos que cuando sus congregantes, sus feligreses, les dicen: pero yo encontré en la Escritura que el día de reposo es el Shabbat, ¿por qué se guarda el domingo? Y entonces comienzan a darle infinidad de... ay, es que nuestro Señor resucitó en domingo, es que el Shabbat es solo para los judíos, es que eso ya no se guarda porque está abolido, es que... Y los argumentos son cada vez más absurdos, carentes de valor y sin ninguna solidez. ¿Por qué lo hace el ser humano? ¿Por qué le lleva la contraria a la razón? ¿Por qué le lleva la contraria a la naturaleza? ¿Por qué le lleva la contraria a la voluntad del Creador? Simple y sencillamente por una razón: orgullo, soberbia. El Creador quiere que nosotros tengamos hogares estables, felices y prósperos. Él no está de acuerdo con la destrucción de la familia y quiere bendecir los hogares. Pero no espere una mujer creyente y obediente al Altísimo, que haya caído en desobediencia por casarse con un hombre incrédulo, no obediente de Torá. Que el Creador le prospere su hogar, porque muchas veces le da señales y le dice: este hombre no te conviene. Cuando el varón se casa con una mujer que no es creyente, sabiendo que el Creador dice que no lo haga, no espere el tal hombre que su hogar prospere. Cuando se altera una norma legal para favorecer el egoísmo de un corazón corrompido, no espere el que hace eso que las cosas le salgan bien. Y el Creador da señales cuando aprueba o cuando desaprueba una unión, tanto en el aspecto laboral como en el aspecto de trabajo, como en el matrimonio y en todos los aspectos de la vida. Las tinieblas y la luz no se pueden mezclar, no trate de hacerlo. Por eso la Escritura dice: no sembrarás en tu campo 2 tipos diferentes de semilla, no lo harás. La simiente de la serpiente es una, la simiente de Elohim es otra, no se pueden mezclar. Por hacer eso la humanidad se está destruyendo. Si tú haces un contrato legal, por favor hazlo honestamente. Si tú haces un contrato laboral, sé honesto, no alteres. Si tú haces un contrato de compraventa de una casa y tú le dices a la persona que le estás vendiendo la casa que la casa está en perfectas condiciones, que tiene todos los servicios, que tiene todos los componentes que la casa necesita, pero en realidad cuando se va a hacer el examen resulta que no es así, le falta la parte eléctrica, le falta la parte de las tuberías de gas o las tuberías de agua. O si le dices que está libre de todo tipo de deudas y resulta que está más endeudado que todos los países del mundo juntos, eso se llama adulterar, mentir, y no te va a salir bien. Entonces el Creador hoy te dice: no adulterarás, no cambies la verdad por la mentira. No es lo que tú digas, no es lo que tú quieras, es lo que el Creador ha dicho.
Esperamos que este tema sea de gran ayuda para todos y cada uno de ustedes. Por favor, suscríbanse a este canal, por favor activen notificaciones, dejen sus comentarios, compartan con otro que desee esta enseñanza. Recordemos que el Creador nos ama y no quiere que nosotros seamos afectados ni destruidos. Gracias a todos los que se han suscrito, muchas bendiciones y todo por eso les bendiga. Shalom.